Tengan muy buenos días, mis estimados estudiantes. Hoy vamos a ver lo de sólidos de revolución, que no es más que el nombre que le da título a uno de los temas muy interesantes de la aplicación de las integrales. Un sólido de revolución es un cuerpo que puede obtenerse mediante una operación geométrica de rotación de una superficie plana alrededor de una recta que está contenida en el mismo plano. Para entender bien esto, de lo que se trata es que nosotros agarremos una figura y la rotemos alrededor de un eje. Entonces, uno puede calcular el volumen de esa figura. Quiero mostrarles una simulación. Por ejemplo, una simulación sencilla, muy bonita. Vean esta. Este recurso está en el aula. Se los voy a subir al aula para que ustedes lo utilicen. Vamos a ver. Muy bien. Vean esto. Aquí tenemos esta es la función seno. Voy a darle más tamaño a esto para que vean la idea principal que se tiene. Esta es la función seno. Aquí está. Está entre 0 y pi, que es esto. Se lo voy a dar solo para que ustedes cambien cosas aquí. Entonces, si nosotros hacemos girar ese sólido alrededor, ahí se ve alrededor del eje X. El eje X es justamente el que está en color negro. Si nosotros hacemos girar, lo que obtiene la figura que está en la roja es esta, y lo hacemos girar alrededor del eje X, vean lo que se obtiene. Lo que se obtiene es como una cebolla más o menos, pero es un sólido. Entonces nosotros estamos interesados en hacer girar curvas, ya sea alrededor del eje X o alrededor del eje Y, y calcularle su volumen. En esta clase lo que vamos a hacer es utilizar GeoGebra también como herramienta de apoyo para poder generar, digamos, el volumen a través de una rotación y ver y calcularlo, ver la fórmula del cálculo. Entonces, viendo eso, ¿cómo se calcula el volumen de los sólidos de revolución? Bueno, el volumen de los sólidos generados por revolución alrededor de los ejes cartesianos se puede obtener mediante las siguientes ecuaciones que contienen integrales definidas. La idea es, lo que estábamos haciendo es que si tenemos una curva y nosotros hacemos de esa curva, construimos anillos como este, por ejemplo, que tiene radio, el valor de la función es la color rojo. Si hacemos un anillo y el radio que viene desde el eje X hasta la altura, eso quiere decir el radio, y lo multiplicamos por esta altura de este disco, obtenemos más o menos el volumen de este disco. Pero podemos hacerlo con todas estas, o sea, generar esta suma de discos y eso me daría el volumen del sólido generado alrededor del eje X. Si nosotros los vamos haciendo más delgados, va tomando forma, miren, una forma más definida. Quiere decir entonces que cuando nosotros tomamos un gran número de discos, cuando los vamos haciendo más delgaditos, podemos considerar un disco infinitesimal. Eso quiere decir lo más delgado posible y evaluar el volumen de ese anillo, esos anillos. ¿Cómo se calcula el volumen? Pues el volumen de un círculo de estos, de un cilindrito de estos, pues viene dado por pi por el radio al cuadrado, que es la altura esta, radio al cuadrado, de aquí para acá. Sería este es R, pero esta es la función al cuadrado, multiplicado por la altura, que es el ancho, ¿no?
donde esta es el radio y esta es la altura. Resulta que si nosotros hacemos tender a cero esto, estos discos se van haciendo más delgaditos. Y si se van haciendo más delgaditos, el error es más pequeño. O sea, hacerlos tender a cero significa sumar todos esos cilindritos y esa suma viene dado por integral. Eso estamos hablando que para calcular el volumen, lo único que tengo que hacer es multiplicar pi por la integral de la función al cuadrado por el diferencial. Esta función obviamente está girando alrededor del eje X. Si por el contrario ponemos f y, pues estaríamos hablando de una rotación alrededor del eje Y. Y lo anterior es conocido en esencia como el método de los discos. Cuando ustedes tienen un sólido y hacemos girar ese disco alrededor del eje X y sumamos todos esos discos mediante una integral, pues aproximamos el volumen. Simple. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Vean este ejemplo, miren qué bonito. Dice, calcula el volumen del sólido generado por la curva y igual a la raíz de X en el intervalo de 0 a 4. Voy a usar la simulación. Se le da clic aquí y pongo aquí donde dice raíz de X, pongo SQRTX, que es la función. Y dice que es de 0 a 4. Entonces pongo aquí, sustituyo, 0 a 4. Le damos Enter. Ahí está, vean. Y esto lo muevo para ir quitando la que estaba anteriormente. Vean, ahí está. Miren, miren lo que se forma. Vean, ahí está girando alrededor del eje. Estoy haciendo girar esto, ¿ven? Estoy haciendo girar esta curva, la raíz de X, alrededor del eje X, ¿ven? Miren lo que se va generando. Es como un paraboloide. ¿Eh? Se va a generar el paraboloide. Y entonces, es este. Entonces, si yo quiero el volumen, pues y es igual a raíz de X. Entonces, para la fórmula es el cuadrado de la función, eso sería X. Entonces, el volumen sería de pi de 0 a 4 de X, que sería el volumen. Pero la integral de X es X cuadrado sobre 2 de 0 a 4. Sería pi, sería 4 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado al evaluar. Y 4 al cuadrado es 16 entre los 8. Eso es 8 menos 0, eso es 8 por pi. 8 pi unidades cúbicas. Pues ese es el volumen de ese paraboloide, ¿no? De ese sólido. Utilizando justamente la fórmula que dice pi por la integral de la función al cuadrado. La función está girando alrededor, que es raíz de x, pero el cuadrado da x, evaluada de 0 a 4. Fácil, ¿no? Sencillo. Aquí está otro, que es el que estábamos viendo. El cálculo del volumen del sólido generado por y igual a seno de 0 a pi. Vamos de cambio. Aquí le damos doble clic y cambio a seno. Esto lo pueden hacer ustedes. Seno se escribe así. Aquí pongo... poner... wow. Vamos a quitarle esa mayúscula. Sin de 0 a pi dice que es de 0 a pi. Ahí está. Véanlo, ahí está este hay que moverlo. Lo movemos así. Tenemos que mover para que elimine el anterior. Vean, ahí está girando. Ahí está girando. Esta la estamos haciendo girar alrededor del eje X. ¿Y qué es lo que obtenemos con eso? Alrededor del eje X como una cebolla, ¿no? Es justamente como una cebolla. Y a esa cebolla es la que le podemos calcular su volumen. Entonces, ¿cómo va ese volumen? ¿Cómo va ese volumen? Pues simple. Vamos a ver cómo es que se calcula el volumen generado por el sólido. Ahí lo tenemos. Esto necesito. Entonces, según esto, y sería el seno. Entonces, hay que elevar al cuadrado, sería seno cuadrado. Entonces, el volumen sería pi de 0 a pi del seno cuadrado de x. Para calcular esa integral, ponemos 1 menos coseno de x sobre 2, porque el seno cuadrado se hace 1 menos coseno de x sobre 2 de x. Sería pi.
Y la integral estaría pi x sobre 2, seno de 2x sobre 4, de 0 a pi. Y entonces me da pi sobre 2, esto daría 0, y quedaría pi sobre 2 por pi, eso es pi cuadrado sobre 4, sobre 2 unidades cúbicas. Eso daría el volumen de esa cebolla, ¿no? Pi cuadrado sobre 2 unidades cúbicas. Como ven, es bastante simple, ¿no? Bastante sencillo calcular el volumen a sólido generado a partir de la rotación alrededor de un eje, ¿no? Este otro problema dice, calcula el volumen del sólido generado a rotar la región limitada por y igual a x cuarta, y igual a 16, x igual a 0, alrededor del eje y. Hacer la gráfica. Aquí está la gráfica GeoGebra, nada más que está rotada alrededor del eje Y. Vean, es la color verde. Es esto. Esta es la gráfica de y igual a x cuarta y la va de 16 y x igual a 0. Pero como vamos a girar alrededor del eje Y, entonces despejamos x. Raíz cuarta de y sería x. Entonces hay que elevar al cuadrado la f de x. Y el cuadrado de fy sería raíz cuadrada de y. Entonces el volumen sería pi, con la integral de 0,16. 0,16. ¿Por qué de 0,16? Porque cuando x vale 0, pues y vale 0. Y como va hasta y igual 16, pues sería de 0,16 del cuadrado de la función en términos de y, sería raíz cuadrada de y. Pero esto da, y a la 1 medio, al integrarlo sería y a la 3 medio sobre 3 medios de 0,16. Y esto, al hacer extremo por medio, se da 2 pi tercios. Y al evaluarlo da 16 a la 3 medios. Sería raíz cuadrada de 16, 8 es 4 al cubo 64. Esto da 128 unidades cúbicas de pi, ¿no? Ese sería el volumen. Noten que no cambia mucho, sino que lo que pasa es que estamos trabajando alrededor del eje Y. Eso significa que tenemos que despejar Y e integrar respecto a Y. Pero la fórmula sigue siendo exactamente la misma. Como ven, son aplicaciones sencillas de las integrales para calcular volumen. Pero también se puede hacer el cálculo de volúmenes en forma general. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en este ejercicio, miren qué bonito, vamos a calcular el volumen de un cono circular recto en general. Aquí solo es de imaginarse que usted gira una recta en general que pasa por el H, 0 y el H, R, esta recta, y la giramos. Al girarla se genera este cono, como de eso que utilizamos cuando vamos a tomar agua así, agua helada, ¿no? Entonces, como primero vamos a calcular la recta que pasa por el 0, 0 y el HR, o sea, por el punto 0, 0 y el HR. Recuerden que la pendiente es Y2 menos Y1, sería R menos 0, entre X2 menos X1, que sería X menos 0, ¿no? ¿Ya? Sería eso, ¿no? Entonces, eso da R sobre H, que sería como la pendiente, ¿no? De la recta. Y su ecuación sería Y menos 0, la pendiente que es R sobre H por X menos 0. O sea, quedaría Y igual a R sobre H por X. ¿Ya? Al simplificar. Y entonces la función sería R sobre H por X. Esa sería la función. ¿Cuál? Esta, ¿no? La recta. La recta que tenemos ahí. Quiere decir que eh, que sigue. Que sigue entonces. El volumen sería pi de 0 a h de R sobre H por X cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería el cuadrado de esta función? Pones pi y el cuadrado de esto sería
R cuadrado sobre H cuadrado por X cuadrado, ¿no? ¿Sí? Véanlo bien. O sea que la integral de X cuadrado sería X cubo sobre 3 de 0 a H. Porque el R cuadrado de H cuadrado lo saco. Y al evaluarlo va a quedar H cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Pero eso da H cubo sobre 3. Entonces aquí me va a dar pi R cuadrado, el H cubo entre H se anula y va a quedar 1/3 de pi por R cuadrado H. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Queda 1/3 de pi por R cuadrado H. Quiere decir que el volumen del cono circular recto vendría dado por esa fórmula. Noten que es bastante simple hacerlo. Solo tengo que hacer girar una recta alrededor del eje X y eso me permite generar el volumen. ¿De acuerdo? Bien, hagamos este otro, ¿vean? En la misma lógica. Vamos a este otro. Este es una recta. ¿Sí? Esta es una recta. Véanla. Y la voy a hacer girar alrededor del eje X. Pero esta recta, si usted la gira, pues le genera gira este cilindro. ¿Ya? Gira este cilindro. ¿Sí? Gira este cilindro. Y entonces notemos que la recta pasa por el 0R y el HR. Eso es una recta constante. Eso es una ecuación constante. ¿Sí? Es constante. Entonces la función f de x igual a r sería esta, ¿no? F de x igual a r. Porque es constante. Entonces el volumen generado será pi por la de 0 a r de r cuadrado, que es esta, ¿no? Es la función al cuadrado. Y esta integral da pi r cuadrado por x, evaluada de 0 a h, eso es h, que es el volumen de un cilindro. Vean qué hermoso. ¿Sí? Vean que se puede generar el volumen utilizando el hecho de girar lo que usted quiera alrededor del eje X, lo puede hacer en general. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Vean este es el de una esfera. Aquí tengo esta ecuación, que sería esto que está aquí. ¿Ya? Y al hacer girar esto, me genera esta esfera. ¿Sí? Me genera esto. Entonces, si despejamos Y, entonces el volumen de la esfera generada será, como estoy despejando Y, pues este sólido lo voy a hacer rotar, esta es la figura, entonces quiere decir que el cuadrado de esta sería pi, lo hacemos de 0 a r dos veces. ¿Por qué de 0 a r dos veces? Porque como es simétrica, me sale mejor hacerlo de 0 para acá, por la evaluación de esta función al cuadrado.
Entonces me va a quedar, sale el 2pi, te queda de 0 a r, de r cuadrado menos x cuadrado, que el cuadrado anula la raíz. ¿Ah? O sea, quedaría así, ¿verdad? Pero eso es al integral, me va a quedar r cuadrado x menos x cubo sobre 3 de 0 a r. ¿Sí? De 0 a r. Entonces, cuando pones r, aquí me va a quedar r cubo, es esto, y aquí me va a quedar r cubo sobre 3. Entonces, aquí r cubo menos r cubo sobre 3 son 2r cubo sobre 3. O sea que me va a quedar 4 tercios de pi por r cubo. 4 tercios de pi por r cubo. Ese es el volumen de una esfera. Ven qué sencillo se puede generar el volumen de una esfera utilizando el hecho de solamente rotar. De solamente rotar. ¿Ya? Simple. Y eso se puede ver aquí, ¿ven? Si pongo, por ejemplo, SQRT de 1 menos x cuadrados, solo por probar, ¿no? Y lo pongo de 0 a 1. Ahí está. Aquí voy a... Vean. Vean. Ah, bueno, lo voy a poner de menos 1 a 1 para hacerlo todo completo. De menos 1 a 1. Ahí está, vean. ¿Ven lo que sucede? Ahí está generando... Vean, ahí está girando alrededor del eje X. Esa es la esfera. Y entonces el volumen me da justo 4 tercios de pi por r cubo, en general, ¿no? Hay otro ejemplo, pero lo vamos a dejar para la próxima, cuando veamos integrales, el problema de la torre del cuerno de Gabriel. Solo voy a dejar hasta aquí con este ejemplo de los volúmenes. Vean que es una fórmula muy potente porque te permite tener imaginación de girar cosas alrededor de un eje y generar volúmenes de cosas industriales, por ejemplo, ¿verdad? Porque esta es una copa, por ejemplo, cuánto líquido le cabe a esta copa. Este puede ser el diseño de algo, ¿no? Que tenga que ver con alguna perilla o lo que sea, y uno quiere saber el volumen de material que va a gastar. En este caso podría ser un recipiente y así por el estilo, ¿no? O los... Entonces tiene aplicaciones enormes esto en la industria, así que les pido que lo lean bien, lo revisen. Y bueno, seguiremos viendo ejemplos de esto. Muchas gracias. Saludos.